Hablamos en los próximos minutos de Hisdesat, una compañía española, proveedora internacional de servicios de comunicaciones por satélite para aplicaciones tanto militares como gubernamentales y que se ha erigido, por méritos propios, en noticia tras el lanzamiento, como Falcon 9 de SpaceX, desde Cabo Cañaveral, del satélite SpainSat NG-1, el más pesado, el más grande, con la tecnología más compleja hasta la fecha y que tiene una serie de hitos que merece la pena poner en valor. Y para ello nadie mejor que Miguel Ángel García Primo, que es director general de Hisdesat. Miguel Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros. Ponnos en contexto, yo he leído, por activa y por pasiva, que esto es histórico. ¿Es histórico? ¿Por qué? Sí, lo es por las razones que has dicho tú antes, es decir, estamos hablando del satélite o los satélites más grandes en tamaño, más grandes en presupuesto, con más desarrollo tecnológico, con más I+D, investigación y desarrollo incluidas en el propio satélite. Son los satélites que más contribución han tenido de la industria nacional, más del 45% de las piezas del satélite están hechas en España, y además no cualquier pieza, sino la parte más compleja del satélite, que es la carga útil de comunicaciones seguras del satélite, ¿no? Y además es un satélite que va a servir para el gobierno de España, para las Fuerzas Armadas españolas, pero también para nuestros aliados. Va a dar servicio a la Unión Europea en el programa GOVSATCOM, va a dar servicio a la OTAN en sus comunicaciones seguras, porque es un satélite que cumple con los exigentes requisitos de seguridad que tiene incluso la Alianza Atlántica. Esto, en materia de autonomía estratégica, al final, tener en órbita un satélite de este tipo te hace distinto, te hace entrar en un club diferente. Sin duda. Hasta este momento, a la OTAN solo ha habido 4 países que le pueden dar servicio de comunicaciones seguras al nivel que la OTAN requiere, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. A partir del lanzamiento del SpainSat nueva generación 1 de Hisdesat y de España, pues entramos en ese club muy reducido, como ves, de países que son capaces de dar las comunicaciones más seguras que necesita la Alianza Atlántica. Qué bueno. El hito, Miguel Ángel, lo celebramos ahora, nos congratulamos, pero el camino hasta llegar a esto ha tenido que ser muy largo. Camino es largo y difícil. Esto empieza en el año 2019 y nos entregan el satélite a final de diciembre de este año, o sea, son 5 años y medio pasados, y bueno, con dificultades, con éxitos, con tropiezos. Ten en cuenta que tiene un componente de I+D bastante elevado, de manera que no es coger unos planos y fabricarlos, ¿no? Ha habido que diseñarlo. Yo siempre me gusta decir que lo más innovador de este satélite es la antena activa en banda X, y ahí hemos desarrollado, hemos diseñado hasta los chips, hasta los semiconductores de potencia de la antena son específicos del SpainSat. No hemos comprado uno por ahí en Taiwán que se adapte, hemos tenido que hacer uno específico diseñado para nuestra aplicación y que además era la primera vez que se vuela y que está calificado para espacio, que es un chip de nitruro de galio. Actualmente lo que se usaba hasta ahora era el arsenuro de galio, que tiene menos eficiencia energética, por lo tanto, pues para dar la misma potencia necesita consumir mucho más y también evacuar mucho más calor. Eso en el espacio es muy complicado. ¿Y tiene que estar en marcha 15 años? Sí, la vida útil nominal que tiene que tener este satélite son 15 años, más realmente, lo hemos diseñado para 16, y por tanto es un programa de más de 20 años, es un programa estratégico, es un programa de país, y es un programa que efectivamente se lleva casi una generación completa trabajando en ello, ¿no? Las capacidades que aumenta, que nos incorpora, hay que destacarlas, ¿no? Creo que puede detectar, geolocalizar, bloquear cualquier emisión que sea anormal y más cosas. Explícanos someramente, porque supongo que tiene una cantidad de posibilidades tremenda, pero lo más llamativo de lo que puede hacer. Sí, el satélite efectivamente es un satélite de comunicaciones seguras que tiene que tener una disponibilidad del 100%, que cuando las cosas estén mal, cuando la situación es más compleja, la conectividad entre dos unidades, una en su centro de operaciones y otra desplegada en el teatro de operaciones, tiene que ser completamente segura y sin ningún fallo en ningún momento. Entonces eso implica hacer una serie de diseños que garantizan esta comunicación. Por ejemplo, efectivamente, la antena activa de banda X es capaz de generar hasta 16 haces de comunicaciones diferentes,
que se pueden apuntar a cualquier punto del mundo con una antena plana, no tiene nada en movimiento, es todo electrónico. Esos mismos haces se puede cambiar la forma del haz, se puede cambiar el tamaño del haz. Esa misma antena es capaz de geolocalizar cualquier interferencia, es decir, cuando tú tienes un adversario, un enemigo, lo primero que trata de hacer es negarte tus capacidades de conectividad por satélite. Entonces, esto es capaz de geolocalizar cualquier interferencia y además anularla. Es muy importante, y es capaz de cambiar de frecuencias, es capaz de adaptar la frecuencia y la potencia necesaria en cada momento. Es un satélite definido por software, es decir, en un momento determinado nosotros le podemos cambiar la configuración y un segundo después volvérsela a cambiar desde nuestro centro de control, ubicado en Hoyo de Manzanares. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se controla un satélite tan avanzado? Bueno, pues es complejo, efectivamente, es más complejo. Tenemos que estar H24, 365 días al año detrás de él, y efectivamente pues tenemos unos sistemas complejos donde desde tierra pues definimos la configuración del satélite, la subimos arriba y el satélite funciona con esa configuración hasta que se la volvamos a cambiar, y eso depende pues efectivamente de las necesidades de nuestros clientes, de las interferencias que nos puedan intentar hacer. En fin, nos defendemos contra todo eso, ¿no? Eso que sí, lo has mencionado de pasada, pero es importante, ¿no? Definido por software, ¿no? Y todo se puede modificar desde ese centro de Hoyo de Manzanares. Eso es, efectivamente, yo creo que es fundamental en satélites de este tipo, además, que su misión concreta no está bien definida, porque efectivamente lo que tiene que dar es las comunicaciones allí donde se necesiten, y no sabemos dónde se van a necesitar, porque un teatro de operaciones puede ocurrir en cualquier sitio, pues es lo que tiene, ¿no? Y este satélite efectivamente tiene esa flexibilidad de orientar sus haces a los teatros que se necesiten en su momento, pero no solo orientar sus haces, sino asignar las frecuencias, muchas o pocas que se necesitan, asignar la potencia, mucha o poca que se necesita, en fin, es capaz un poco de todo, ¿no? En julio va a llegar su gemelo. No sé si va a llegar un poco más tarde. Un poco más tarde. Está previsto a día de hoy que nos haga la entrega en tierra del satélite SpainSat NG-2 en agosto, y la idea sería que pues aproximadamente un mes después, en septiembre, haríamos su lanzamiento. Leía que van a funcionar independientemente. ¿Por qué se decide eso? Bueno, vamos a ver, lo que intentamos hacer es tener la cobertura necesaria de la superficie de la Tierra. Con un satélite en la órbita geoestacionaria, como están estos dos, tenemos aproximadamente una visión de la Tierra de unos 120 grados. Para ver la Tierra completa, pues necesitamos 360 grados. Entonces, pues necesitaríamos 3 para la Tierra completa. Claro. Como en el Pacífico no tenemos necesidades operativas, pues hacemos 2, y con 2 vemos 2/3 partes de la Tierra, desde la costa oeste americana hacia el este hasta Singapur en Asia, y cubrimos pues Atlántico, Índico, una parte del Pacífico pequeña, Europa, Asia y América y África. Bueno, pues todo aquello que necesitamos ver. Nunca pensé que iba a haber alguna ventaja de haber perdido el imperio y de no tener ya las Filipinas. Bueno, efectivamente, si tuviéramos las Filipinas, hubiéramos necesitado un tercer satélite que nos cubra también ese territorio. Y creo que la cobertura se solapa, ¿no? Hay una zona que se solapa, que es la zona de máxima prioridad española, y efectivamente ahí tenemos un solape donde si fallara uno de los satélites, el otro puede mantener sus un background llevado al extremo, ¿no? O sea, un backup llevado al extremo, ¿no? Efectivamente, esto es una redundancia extrema, no hace falta tanto. Esto viene históricamente, los satélites fallaban más, y entonces había una cierta preocupación porque si un satélite fallaba, entrara el otro. Esto hoy ya tiene menos sentido, pero el problema es que las posiciones orbitales que se coordinan a nivel internacional en la Unión Internacional de Comunicaciones, las que tenemos son las que son. Estamos en 30 grados oeste y en 29 grados este, y eso es prácticamente imposible moverlo, porque hay otros países que tienen todo el mundo quiere su espacio, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues esto empezó así y así seguimos, ¿no? Explícanos quién lo promueve. ¿Esto de dónde surge? Bueno, nuestros programas espaciales siempre son igual, y los hacemos mediante una colaboración público-privada con el Ministerio de Defensa. Nosotros respondemos a las necesidades del Ministerio de Defensa español y de las Fuerzas Armadas españolas, fundamentalmente. A eso le añadimos el resto de clientes que nosotros ya tenemos entre países aliados y amigos, y el resto de necesidades que vemos en organizaciones internacionales a las que pertenece España, como la Unión Europea, como la OTAN o como la ONU. Con todo eso generamos una especificación técnica que da respuesta a todos ellos y ponemos en marcha el programa. Pero fundamentalmente nuestro cliente anclaje, que llamamos, el más importante, es el Ministerio de Defensa español, el Gobierno de España. Vaya.
Es evidente, lo hemos hablado, que esto es, yo creo, el mayor hito espacial que hemos logrado como país, pero me da la sensación de que poco a poco se va generando una industria aeronáutica en España, más allá de Hisdesat también, se me ocurre de memoria, gente que incluso haya pasado por aquí, PLD, que pone sus Miura en el espacio, o incluso en otro nivel, que no tiene nada que ver con Hisdesat, pero tiene esa Fossa Systems, que tiene su red de picosatélites y de nanosatélites. Yo te pregunto, hemos estado atrasados en otras cosas de industria de valor añadido, pero me parece que en esto que es tan complicado estamos bien encaminados. Es cierto, España tiene una industria espacial muy bien preparada, está digamos, ubicada en el en la cuarta posición de la Unión Europea, en la quinta de Europa. Estamos solo detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Y es una posición que ya nos gustaría tenerlo en el resto de sectores, claro, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante y efectivamente hay estos programas tractores como el SpainSat NG, pues efectivamente tiran un poco de toda la industria y toda la industria española ha participado en este programa y se han capacitado para el futuro, para ser más competitivos. Bueno, lo decía antes, ¿no? 4 países que son capaces de dar servicio a la OTAN de este nivel de comunicaciones seguras, y ahora somos un quinto. O sea, estamos siempre hablando, y este quinto ya es a nivel mundial, no a nivel europeo solo. Es decir, en comunicaciones seguras por satélite estamos incluso mejor que en espacio de forma general, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, es un sector especialmente, digamos, bien representado por las industrias españolas en el mundo. Qué bueno. Te quería preguntar también, Miguel Ángel, lo que es un poco... Hisdesat lleva desde 2001. ¿Cómo habéis evolucionado? Porque me has hablado de 2019, pero no ha sido ese momento en el que habéis nacido. Cuéntanos algo de Hisdesat. Bueno, Hisdesat efectivamente es una empresa que pone en marcha con la iniciativa del Ministerio de Defensa y de 4 empresas nacionales de espacio, Ministerio de Defensa, Hispasat, Airbus, Indra y Sener, lo pone en marcha para proporcionar las comunicaciones seguras por satélite al Ministerio de Defensa fundamentalmente en aquella época. Pero ya entonces teníamos esa visión también internacional, ¿no? De vender y ofrecer estas capacidades también a nuestros socios, ¿no? Entonces, desde entonces, pues hemos tenido 2 satélites en órbita, el SpainSat y el ExtarEUR. Después, en el año 2018, y empezamos mucho antes, entramos en un nuevo campo, que es el campo de la observación de la Tierra, y lanzamos un satélite que es un radar de apertura sintética de muy alta resolución, que se llama PAZ, también para las necesidades de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros aliados. Todos ellos son satélites duales, con usos civiles y militares, en comunicaciones todas gubernamentales, pero en observación de la Tierra también tenemos usuarios privados, ¿no? Y finalmente, en 2019, pues empezamos el programa de renovación, de reposición de los satélites actuales, que por cierto siguen dando servicio hasta que el SpainSat NG-1 llegue a su órbita definitiva. Y fíjense ustedes que el ExtarEUR lo lanzamos en el año 2005. Era un satélite que estaba especificado para que durara 15 años, y con unas simples cuentas pues se dan cuenta de que va a durar 20, ¿no? O que está durando 20 años. Que es Qué buenos sois los aeronáuticos, porque tienes la Viking ahí, que es ya fuera y sigue funcionando, tienes el Hubble, que también funcionó más tiempo. Dices, es alucinante cómo se trabaja de bien, ¿no? Porque al final supera toda expectativa. Sí, a ver, el problema del espacio es que nosotros lanzamos un satélite como lanzamos el otro día, ¿no? El 30 de enero, y no lo volvemos a ver. Y tiene que estar más de 15 años, 16, 20, los que sean, en una órbita de 36.000 kilómetros de la Tierra, con radiación solar, con llamaradas solares, con extremos de temperatura entre más o menos 150 grados, y no puede fallar, porque nadie puede ir a arreglarlo. Entonces, pues es verdad que hacemos un diseño con mucha redundancia, muy robusto, con mucho cuidado. Hay que hacerlo, tienes que estar seguro de que no va a fallar. Para terminar, Miguel Ángel, te voy a preguntar si tenéis ya, aunque sea esbozados, los pasos siguientes tras el SpainSat NG-2. Porque tendrá que venir algo. Esto no surge de un día para otro. No. Los programas espaciales llevan mucho tiempo de preparación. Nosotros ahora estamos en la fase de iniciar el programa industrial con el programa PAZ-2, que es el programa de reposición del PAZ actual. PAZ actual ya va a cumplir 7 años ahora en febrero. Lo lanzamos, que
creo que fue el 18 o el 20, ya se me olvida, de febrero del año 2018, y tenemos que renovarlo ya. Entonces, bueno, ya firmamos un protocolo de actuación, un protocolo general de actuaciones con el Ministerio de Defensa, y estamos ahora pues en la fase de negociación con toda la industria nacional para poner en marcha este nuevo programa PAZ-2, que va a ser un programa también de última generación en radar de apertura sintética con una resolución impresionante. Una industria que tenemos que poner en valor y que por eso hablamos de ella, una empresa como es DESAT que hay que poner en valor por sus hitos y porque además son quienes garantizan que nuestros soldados al final estén bien comunicados y puedan hablar entre ellos. Así que no podemos más que agradecer vuestra labor, Miguel Ángel García Primo, director general de ISDESAT. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias para vosotros y un abrazo también. Hasta la próxima.